Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es derecho de convivencia del menor con sus progenitores. Para hablar de este tema nos acompañan Gema Cortés, de Derecho de la Universidad Veracruzana, Isis Valencia, de Derecho de la UNAM, Enrique Memije, de Psicología de La Salle, Antonio Melgar, de Derecho de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Una pareja se divorcia teniendo 4 hijos menores de edad. Durante el proceso de divorcio, la madre se queda con la guarda y custodia de los menores y al padre se le otorga un régimen de visitas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la madre pide la suspensión del régimen de visitas, toda vez que el padre solía ser violento y agresivo con los hijos, dañando así su integridad física y emocional. Este asunto, después de todo un proceso, llega a la Suprema Corte, donde la primera sala tuvo que tomar en cuenta el interés superior del menor para resolver si el padre podría seguir viendo a sus hijos o no. Vamos a ver este asunto iniciando con los hechos del caso para ilustrar un poco más de lo que vamos a estar hablando. Isis, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenidas a todos y todas ustedes. Isis, platícanos un poquito más de los hechos del caso. Sí, hola. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos. Bien, este asunto es sumamente interesante porque inicia desde una controversia familiar, es decir, de un divorcio. Una madre demanda que se declare la existencia de actos de violencia por parte de un padre cometidos hacia sus hijos. Posteriormente, todo un procedimiento de contestación, de una reconvención, etcétera, se hace un cambio de régimen de convivencias en donde se le prohíbe al padre convivir con sus hijos si estos no cumplen con una terapia, tanto los hijos como el padre. Posteriormente se va a una segunda instancia en donde una sala familiar no conforme el padre solicita que este régimen de convivencias sea modificado. Es por ello que al modificarse se dice que el padre puede tener convivencias con sus hijos siempre y cuando existan terapias de por medio y también que sean convivencias supervisadas. Sin embargo, la madre no queda conforme. Es por eso que este asunto llega a la Corte. Y el punto medular de la sentencia es la pregunta del interés superior de la infancia. Si autoriza la restricción a la convivencia de un menor con su progenitor cuando exista la posibilidad de que éste pueda otorgar violencia al menor. ¿Esto es posible? Lo Exacto. dejo a consideración. Exacto. Mencionas, ¿no? Pues está esta situación donde los 2 hijos, aunque son 4 hijos, 2 un poco más grandes, 2 un poco menores, pero el padre solía ser violento con los que eran más grandes, ¿no? Con los menores no había sucedido mucho, pero justo lo que dicen aquí en la sentencia, la simple posibilidad de que pueda llegar a ser violento también con los menores tiene que tomarse en cuenta para que pues deje de ver a sus hijos. Y creo que aquí es importante hablar de este tema que sucede en muchas familias en este país, ¿no? De que hay violencia familiar, de que no dejan a los padres ver a sus hijos o no dejan a las madres ver a sus hijos. Es algo muy recurrente en nuestro país. Entonces es importante tocarlo en esta sentencia. Y para solucionar este tipo de casos, como bien dices, Isis, hay que tomar en cuenta el interés superior del menor. Gema, ¿qué te parece si nos platicas un poco de qué va este interés, este principio? Claro, con gusto. Bueno, creo que justamente esta es la problemática toral de la sentencia. ¿Cuál es el enfoque y cuál es el alcance del interés superior de la niñez? Entonces, bueno, vamos a destacarlo en principio. El interés superior de la niñez, de acuerdo con la Suprema Corte y de acuerdo con la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño, señala que este interés superior tiene 3 dimensiones.
En principio, el interés superior del menor es un derecho. Además, es un principio jurídico interpretativo y es una norma de procedimiento. Es decir, que este interés superior de la niñez tiene tres dimensiones. Pero también es importante destacar dentro de este concepto que es un concepto jurídico indeterminado. ¿Pero qué quiere decir que sea indeterminado? Bueno, es decir, que el juez o la jueza impartidora de justicia tiene que ir en el caso concreto y adaptar este cúmulo de posibilidades y este contexto de la infancia para resolver el caso concreto. Entonces, retomando, el interés superior de la niñez es un principio jurídico interpretativo, es una herramienta que el juzgador debe adoptar para los casos de infancia de niños, niñas y adolescentes. En efecto, es muy interesante esto que comentas, que es un concepto jurídico indeterminado. Y lo mencionas perfectamente. No existe un formato para que la persona juzgadora diga, cuando se trata de un menor, cuando se trata de un niño, una niña, un adolescente, tengo que seguir estos pasos, sino que se tienen que tomar en cuenta diversos factores para poder resolver, ya sea los hechos del caso, ya sea la madurez del niño de que se trate, y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo que aquí estaría muy interesante escuchar la opinión de Enrique, como estudiante de psicología, para saber justo cómo se puede abarcar esto de tomar en cuenta el interés superior del menor en estos casos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar otra vez aquí con todos ustedes. Justo, creo que es de los puntos en común que podrá tener el derecho con la psicología, ¿no? El caso por caso. Si bien igual en mi participación es muy limitada porque por lo mismo debería de considerar muchas cosas que vive la infancia de estos niños que para poder abundar más, pero no es el punto ver si hay algo que los niños pudieran haber hecho, no, sino creo que podemos hablar de qué está haciendo la sociedad por estos niños, ¿no? Y mi participación va como en primer punto, ¿no? Creo que el interés superior del menor es cuidado por tanto la familia, por todos los miembros alrededor, en este macrosistema en el que se van desenvolviendo. Pudiera ser la escuela, pudiera ser el parque, incluso con los vecinos, que ahí ya nos habla una responsabilidad social que debería tener toda la población con los niños. Tocaron un tema muy interesante, ¿no? La educación con golpes, o la sentencia habla de esto, de que está acostumbrado, es una costumbre educar con golpes, incluso lo podemos ver en memes, el típico de la chancla, cosas similares, que al final de cuentas los chistes nos muestran una realidad social muy intrínseca de nuestra cultura y eso no tiene por qué ser así. Sin embargo, al ser una institucionalización de la violencia en casa, habrá que significar qué le significa eso a los niños, ¿no? Para algunos pudiera ser regular o no agresivo, o para otros muy, muy, muy traumante incluso. Creo que ahí tendremos que revisar el caso por caso en cada momento para poder asegurar el interés superior del menor. En efecto, se tienen que tomar en cuenta muchísimas variantes, muchísimos factores, muchísimas aristas para analizar este tipo de casos. Y como bien mencionas, estos memes de la chancla, ¿no? O los TikToks que vemos de repente de la mamá regañando con la chancla, pues es algo que está muy arraigado, por lo menos en nuestro sistema, ¿no? Como estas medidas correctivas que vamos a tocar más adelante, pero no sé si quieran agregar algo más del interés superior del menor, porque vamos a pasar después al tema del derecho a la convivencia, que lo podemos ligar perfectamente con este tema. Solamente establecer que tiene su fundamento en el artículo 4 constitucional, pero también precisar que esto no siempre ha sido así. O sea, si bien ahorita actualmente se encuentra explícitamente o literalmente en nuestra Constitución, esto ha derivado de diversos procesos legislativos porque antes solamente se hablaba del derecho a la familia y posteriormente se incorpora esta perspectiva de infancia y se agrega este concepto en la Constitución. Y justamente el hecho de que se agregue este concepto en la Constitución es uno de los requisitos o es uno de los motivos por los cuales la Corte resuelve este caso. En efecto, tienes la razón. Es un principio que se fue adecuando en nuestro sistema constitucional.
porque como bien mencionas, el artículo cuarto hablaba de una forma muy amplia de la protección a la familia. Después también meten lo de igualdad entre hombres y mujeres, lo del interés superior del menor, y en muy pocos años termina siendo uno de los principios rectores con el que todas las personas, toda la sociedad, todos los juzgadores, todas las autoridades tienen que tomar en cuenta en su actuar día a día. Por ejemplo, con los jueces en este caso, a resolver este tipo de asuntos. Con los padres siempre también lo tienen que tomar en cuenta, o las personas mayores, o igual personas que podemos no estar relacionadas con, pero pues vemos niños que están en una situación de vulnerabilidad, pues también entre este tipo de responsabilidad. Y pues a todo esto les digo que este derecho está evolucionando para finalmente decir que podría decirse, más bien, que el interés superior del menor mata todo. Así como verbo mata carita, interés superior del menor mata casi todo lo demás, que es algo que vamos a estar viendo aquí. O sea, están los padres, ¿no? Y los padres tienen la guardia y custodia y el derecho a ver a sus hijos. Ok, los padres tienen ese derecho, pero el interés superior del menor va a prevalecer. ¿Qué es lo que quiere el niño? ¿Qué es lo que quiere el hijo? ¿No? Entonces, pues aquí el interés superior del menor, podemos verlo más gráficamente, mata a cualquier derecho que tenga el padre o la madre, ¿no? Entonces, Tony, querías ahí agregar algo. Sí, claro. Cuando hablamos del interés superior del menor, estamos hablando de un principio que es una medida adaptada por los juzgadores sobre los derechos de los niños en la cual se opta un medio interpretativo ante cualquier situación que afecte a niños y adolescentes o personas menores de 18 años. Entonces son aquella que es algo que maximiza su protección de ellos, igual como ya lo comentaron, que se basa en el artículo cuarto de la Constitución mexicana. En efecto, bien. Maximiza la protección de los niños, niñas y adolescentes. Es un principio constitucional y lo llevas al plano jurisdiccional. Lo tienen que tomar en cuenta los juzgadores a la hora de resolver, pero va mucho más allá, es más amplio como lo estábamos comentando, ¿no? Aquí lo podemos ver más evidente porque es lo que justo el juzgador aquí a resolver tuvo que aplicar, pero lo podemos aplicar al día a día. Como les decía, los padres, las autoridades, todos tienen que respetar, todos tienen que aplicar el interés superior del menor. Ahora pasemos a, no son derechos en disputa aquí, pero son derechos que también se tocan en la sentencia, que en este caso es el derecho de convivencia, tanto de los padres como de los hijos, ¿no? Porque justo menciona la Convención de Derechos del Niño que no puede separar esta convivencia de padres y de hijos, y mucho menos de una forma abrupta. Entonces, Isis, cuéntanos un poquito sobre este derecho de convivencia. Claro que sí. Solo antes me gustaría señalar que también respecto al interés superior del menor, es importante señalar la potencia que se le da a partir de que se lleva al plano internacional, porque en la propia sentencia un precedente importante es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que define el interés superior del menor y en donde dice que tiene que ser en todo momento el respeto a la dignidad de los niños y la potencialización de sus facultades. Entonces, me parece también rápido, muy importante señalar que se citan dos asuntos, que es el caso Furlan versus Argentina y el caso Atala Rifo contra Chile, en donde estas sentencias son realmente importantes para entender todo el contexto del interés superior del menor. Pero bueno, ahondando en la situación y el derecho de convivencia, la propia sentencia es lo que pone de frente el interés superior del menor frente al derecho de convivencias. El derecho de convivencias jurídicamente se puede entender que es toda facultad que tienen los progenitores ante sus hijos para poder prever que ellos pueden sí, estar con ellos a pesar de que exista una disolución del matrimonio o de que una nulidad o alguna separación. Entonces, justamente esto es lo que señala la sentencia y me parece muy importante puntualizar que incluso la sentencia marca que se cambia el régimen de convivencias del padre en donde no se le permitía convivir con sus hijos, pero hay un detalle muy importante que dice que los niños no convivían desde hace 2 años con sus papás, porque a pesar de que en el convenio de divorcio se fijó el régimen de convivencias, la madre no dejaba que convivieran con el padre. Sin embargo, esto es muy importante porque la Corte, como lo mencionaba nuestra compañera Gemma o Tony,
prevalecieron en el caso concreto para ver cómo el interés superior del menor beneficiaba más a los niños, incluso escuchando la opinión de los menores. Bueno, esto lo dejo a consideración de los compañeros si gustan agregar algo. En efecto, mencionas cosas bien interesantes, Isis. Igual, regresando un poquito al interés superior del menor, de cómo esto viene desde un plano internacional, ¿no? Y son cuestiones que obligan al Estado mexicano ya desde hace algunos años. Mencionas la sentencia de Atalia Rifo, que a mí me fascina porque justo traen para abajo todos los estereotipos que hay por orientación sexual, porque en este caso les cuento un poquito. Es una mujer en Chile, estaba casada con un hombre, tienen unas hijas, se separan, se divorcian y pues la mujer se junta años después con otra mujer, ¿no? Entonces viene el padre a decir como, bueno, es que yo quiero la guardia y custodia, mi ex esposa no puede tener esa guardia y custodia, ¿por qué? Porque qué mal ejemplo le están dando a los niños, bueno, a las niñas, a nuestras hijas, que vean dos mamás, por así decirlo. Entonces, ¿dónde queda la figura paterna y que no sé qué? Ya saben, todos estos estereotipos que hay. Y justo viene la Corte Interamericana a decir, a ver, el interés superior del menor aquí no se ve afectado de ninguna forma porque vean a dos mamás. O sea, está comprobado, hay estudios y se las recomiendo muchísimo. Es una sentencia muy, muy padre. De hecho, Atalia Rifo hoy en día creo que es jueza en Chile. Pero bueno, ahí para que la vean. También mencionas algo muy curioso sobre el derecho de convivencia y cómo llevaban 2 años sin ver a su papá. Que por un lado dicen como, sí, la mamá viene a decir como, sí, el padre es violento y demás, pero el padre por otro lado lleva 2 años sin verlo. Entonces eso puede llegar a afectar la relación de hijos con sus papás. O sea, de alguna forma ya dejas de verlo como una figura cercana y lo empiezas a ver como una figura lejana. Supongo que aquí Enrique sabrá un poquito más. ¿Nos podrás contar cómo funciona todo esto de separar a los hijos de los padres en estos casos de divorcio donde uno de los progenitores no deja al otro progenitor ver a los hijos? Bueno, pues aquí ahí es claro que se está violando el derecho de convivencia en esta pregunta en específico de qué sucede cuando los separan y no los dejan ver, ¿no? A veces toman a los niños como, vamos a decir, como pequeños rehenes frente a la relación, como botines de cambio en la relación con el padre. Y eso, pues, distancia de las relaciones, puede complicar el desarrollo integral del niño. Y también en qué edad sucede, ¿no? A veces es muy, muy diferente cuando eres adolescente, cuando alguien se puede estar ya dando cuenta de más cosas, o cuando eres muy pequeño. Que también hay una circunstancia. Estamos viendo las nuevas figuras parentales. Y igual, y creo que aquí lo podemos englobar a muchas cosas, ¿no? No solo con el progenitor, y negar la presencia igual con la abuela, con el abuelo, con cualquier figura significativa que es importante para el niño y que puede promover su desarrollo, también habría que considerarlo. Si bien ahorita la legislatura, por lo que entiendo, se está nada más a los progenitores, en este caso padre o madre, o también creo que deberíamos de considerar a estas nuevas figuras homoparentales, las cuales pues también son padres. Recordemos que padre no significa hombre o mujer, creo que hay muchas cosas a considerar en la crianza de los niños y que estas figuras van cumpliendo, ¿no? Así que sí es algo muy, muy interesante, igual vuelvo a lo mismo, caso por caso, y aquí habrá que considerar en lo que estamos hablando 4 niños, ¿no? Y me llama mucho la atención que a 2 niños había una relación un poco conflictiva, bueno, no poco, conflictiva, donde hubo golpes, con otros 2 niños no. ¿Qué le significa la figura del padre para esos niños, no? Y eso pues solo pues en un tratamiento terapéutico se podría ver, y si se tuviera que ver. Claro, justo estás tocando temas bien, bien interesantes que incluso la Suprema Corte aborda en otras sentencias, a ver, el derecho a protección a la familia está en el artículo 4, como bien ya lo dijimos. Y cuando sucedían todos estos temas de matrimonio igualitario, que decían protección a la familia y demás, sale la Corte a decir, a ver, es que la familia no es la familia tradicional como la conocemos, mamá, papá, hijo e hija, ¿no? Así como el estereotipo que tenemos de una familia heteronormada, sino que existen distintos tipos de familia, como son las homoparentales, lesbomaternales, como son las que están conformadas por un abuelo
o por un tío, o son estas familias nucleares que todos viven en la misma casa. Entonces, hay una diversidad de familia, y familia, la protección a la familia no es solo a la familia tradicional, es a la diversidad de familias que existen. Es algo muy interesante que estás abordando, pero en este momento nos vamos a corte y retomamos después del corte. Regresamos a Derecho a Disentir. Estamos hablando de un tema bien interesante, que es el derecho de convivencia de los menores con sus progenitores, o mejor dicho, con sus padres y sus madres. Pues estamos hablando de distintos tipos de familia, del interés superior del menor y también de cómo luego suceden este tipo de separaciones, ¿no? Que los padres no pueden ver a sus hijos o madres no pueden ver a sus hijas, o incluso que a veces se utiliza a los hijos como rehenes, como moneda de cambio en todos estos procesos de divorcio. Entonces, Gema, ¿querías agregar algo sobre esto que estamos diciendo o sobre lo que ya mencionaron los demás compañeros? Sí, de hecho hay varias cosas bastante interesantes que ha comentado Enrique. En principio me he quedado con la parte final que has mencionado, de que los niños se les toma como rehenes, y cuál es esta visión de que se le tome como rehenes, ¿no? Y creo que esta parte y esta idea, conceptualización que se le tiene, es porque se ha identificado a lo largo del tiempo a los niños, niñas y adolescentes como objetos de protección. Pero es importante destacar que a raíz de la convención y de la firma que ha ratificado México también, ¿cuál es el nuevo paradigma de la infancia? Y entonces ahora los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Y eso también cambia un poco la perspectiva. Por ejemplo, que ahora los niños y niñas tienen que ser escuchados. Eso como un ejemplo. Pero ahora, respecto a la convivencia, ¿cómo impacta esta nueva conceptualización? En principio, es importante destacar que este derecho de convivencia es un derecho y un deber, porque el niño, niña y adolescente es el derecho del niño a convivir con su padre. O sea, si bien se ha adoptado como yo, el padre, tengo derecho a convivir con mis hijos, no, o sea, es esta nueva idea de que, o sea, si bien sí el padre tiene derechos, pero más bien esto va derivado de la patria potestad, que es como el sistema tutelar de protección a la familia. Ahora bien, derivado de la patria potestad, es importante pues también destacar que en ocasiones pues alguien se tiene que quedar con la guardia y custodia, en este caso fue la madre, y otra persona, que es el padre, tenía los derechos de convivencia. Entonces, derivado de esos derechos de convivencia, pues bueno, ahora estamos a debate, pero sí es importante destacar que es un derecho del niño, no del padre, o sea, sino del niño, a convivir con su padre. En efecto, porque muchas veces argumentan como, pues es mi hijo, yo tengo derecho a verlo. Sí, mira, o sea, sí es un tema delicado, lo entendemos, pero realmente a quien le corresponde el derecho es al niño. Entonces, si el niño no te quiere ver, lo lamento mucho, pero si el niño te quiere ver, adelante, ¿no? Tony, cuéntanos un poquito más de lo que tú tenías contemplado en este tema de derecho a la convivencia, ¿no? Sí, claro. Bueno, la compañera Gemma tocó un tema muy importante que es el cambio de paradigma. Claro está que cuando hablamos de patria potestad hablamos de un instituto jurídico. Entonces, el cambio de paradigma es que el menor sea un sujeto y no un objeto de derecho, que sea el sujeto central, el núcleo central de todo esto. Entonces, bien, como lo comentaba la compañera, para que surja el régimen de convivencia, tiene que haber una disolución del núcleo familiar. Entonces, tiene que tener ciertos requisitos para que todo esto se pueda lograr procesar. Entonces, entonces acá en lo que nos basamos es qué es lo que le conviene al menor, qué es lo que mejor va a desarrollar su vida plena durante su niñez y su adolescencia. Entonces, la idea de lo que es que los niños sigan conviviendo con los dos, tanto con la mamá, tanto con el papá, esa es la idea central para que el niño crezca como las demás familias de su alrededor, que no perjudique al no tener la figura paterna o una figura materna, y siga creciendo en plena vida
de goce. Estás diciendo conceptos bien, bien relevantes y creo que aquí es importante poner una pausa para abordarlos. Una cosa es, bueno, para la gente que nos está viendo, porque bien lo mencionabas tú, a ver, una cosa es la patria potestad, otra cosa es la guardia y custodia. La patria potestad es que a ti como padre o como madre se te reconozca que tu hijo es tu hijo, ¿no? Con las madres es un poquito más fácil saber sobre la patria potestad o este vínculo porque pues finalmente es la que se embaraza y demás, ¿no? Bueno, ya trata de temas distintos cuando es de adopción, pero eso ya es otro tema. Pero bueno, luego hay distintos juicios donde el pleito suele ameritar que alguno de los progenitores incluso pierda la patria potestad, que a veces sucede. Pero en este caso no fue así. Solamente se divorcian y pues justo al haber esta ruptura del núcleo familiar, pues una persona se tiene que quedar con la guardia y custodia y pues el otro progenitor tiene su derecho de régimen de convivencia, porque pues no se pueden dividir ahí los hijos, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que, no sé si ustedes sepan, seguramente sí, que existen algunas legislaciones en el país, algunos estados, que automáticamente, desde el Código Civil, automáticamente se le da la guardia y custodia a las madres. ¿Qué opinan sobre esto? O sea, ya han salido varias sentencias de la Suprema Corte al respecto, pero quisiera saber su opinión. Sí, bueno, un poco esto y un poco la doctrina jurisprudencial de la Corte en este tema, de que automáticamente, bueno, de hecho uno de los códigos más frecuentes fue en el entonces Distrito Federal, que decía hasta los 12 años, automáticamente el niño o la niña se tiene que ir con la madre. Y entonces, ¿qué pasaba? En principio se le tiene un estereotipo muy marcado hacia la madre, porque entonces define, hay un estereotipo normativo que dice, tú como madre tienes el derecho o el deber de cuidar a tus hijos. Ahora bien, hay una parte, digamos, indirecta, que también, por supuesto, afecta al padre en el estereotipo. ¿Por qué? Porque estableciendo automáticamente en la guardia y custodia a la madre, pues el padre, aunque tenga estas características ideales para desarrollar al niño en bienestar, pues automáticamente estaba descartado. Entonces, en principio, la Corte hizo interpretaciones conformes de este artículo, pero posteriormente, a través de la evolución jurisprudencial, declaró inconstitucional este artículo por ser discriminatorio. Totalmente. Y si quieres agregar ahí algo, como que te veo con ganas de hablar de este tema. Bueno, sí, respecto a lo que la compañera Gemma habla, realmente puso puntos muy importantes respecto a que se tiene este paradigma, ¿no? De que la madre puede ser la mejor progenitora para cuidar a los niños y para criarlos. Y muchas veces con todo lo que está sucediendo en la actualidad podemos ver que esas ideas han cambiado totalmente. Pero también me gustaría muchísimo agregar una parte de la sentencia en donde se habla de la alineación parental. Entonces, también esto es un tema que tiene que ver con la guarda y custodia que se le otorgaba a las madres y por qué es que ellas tienen este derecho. Entonces, respecto a la alineación parental, pues obviamente se dice que las madres, también es otro paradigma, que las madres ejercen de cierta forma un control con los hijos para que estos a su vez con su padre no quieran estar con ellos y bueno, pues esto produzca que realmente la relación entre padre, hijo, progenitor, pues no se dé de una manera estable o equilibrada como lo busca la propia legislación. Pero sí es muy importante señalar lo que menciona Gemma de los paradigmas que han cambiado y lo que la Corte ha pronunciado respecto a toda esta parte de cambiar el paradigma. Totalmente, exacto, lo han dicho muy bien. Justo, estas normas vienen de estereotipos antiquísimos, ¿no? De la idea que viene desde la revolución industrial, de el hombre es el proveedor, la mujer es la que se dedica a las labores de cuidado, tiene este rol de cuidado, tanto de la familia como del hogar. Entonces, pues viene de esta idea que es súper vieja y que afortunadamente ya ha sido cambiado, pero no se ha erradicado. Pero justo es,
a ver, las madres tienen el llamado instinto maternal, ¿no? Que ya sabemos que es un mito. O bueno, supongo que Enrique ha de saber un poquito más sobre esto. Pero bueno, lo del instinto maternal y que las mujeres, por este estereotipo, tienen pues una mayor capacidad de cuidado y de amor hacia los hijos. Y pues vemos con distintos casos que no es así, que a veces son las mujeres o las mamás las que suelen ser violentas con sus hijos. Y pongan ustedes que el papá no. Entonces, en ese caso, como el que comentaba Isis, se le da la guardia y custodia automática al hijo que es menor de 12 años, y pues, solamente porque es la mamá, pues, solamente porque es la mujer. Y si es violenta, pues ¿qué haces en ese tipo de casos, no? Entonces, suele haber este tipo de cuestiones. Creo que ya lo han ido erradicando algunos códigos civiles, pero creo que siguen estando en muchos otros. Pero sí, es algo muy importante. Y pues ya de una vez que tocamos el tema de alienación parental, hay que dar pie a esto. Me encantaría saber la opinión de Enrique sobre todo el tema de alienación parental y de cómo a veces los padres o las madres de una forma engañosa pues hablan mal del otro padre, de la otra madre, pues para que ellos no tengan ganas de convivir. También estaba leyendo un tuit muy interesante que justo mencionaban, es que los padres no tienen que estar recontando los problemas que tienen con su pareja a los hijos, porque te ponen en una situación difícil, donde tienes que tomar partida de un lado u otro cuando realmente pues no quieres, porque son tus papás y los quieres de igual manera o de distinta forma o cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, Enrique, cuéntanos un poquito más sobre este tema bien controversial. Uy, es que sí sucede. Es que muchos piensan que porque es niño no se da cuenta. O sea, de que como es chiquito, no se da cuenta. Pero desde muy pequeño te das cuenta de todo lo que sucede, ¿no? O sea, escuchas, ves y eso pues les das, dependiendo de cómo te van criando o cómo la interacción que tienes con tus imagos parentales, que puede ser la madre o el padre o los padres que están criándolo, pueden ser otras personas, pero dependiendo de eso le das un significado, ¿no? Y justamente como tú mencionas, si estás escuchando los problemas que tienes de pareja o te lo están contando como si tú fueras el terapeuta y pues eres el hijo y pues nada que ver, pues estás afectando un sistema familiar, ¿no? Y pues te obligan de cierta forma a veces a decidir y dependiendo mucho cómo te han construido en tus valores o cuáles son los valores familiares que se han inculcado al interior de ese núcleo, pues tú decides. Y eso pudiera alinear parentalmente a una figura u otra. Ahí depende del caso por caso, ¿no? Y sucede mucho también no solo con esta interacción familiar, sino toda esta interacción social y cultural, de que, ay, tu madre te va a cuidar, es la madre buena, esto es la madre protectora y el padre no, tu papá se va y cosas así, pues afectan, ¿no? Y son justamente lo que habían mencionado las legislaturas locales que le daban la custodia a la madre, pues igual, o sea, hay madres violentas, al igual que padres violentos, hay madres negligentes, al igual que padres negligentes, justamente es el caso por caso, y pues depende, ¿no? Depende de la pericia del evaluador o de muchas cosas de cómo te vas dando cuenta de que puede haber alineación, ¿no? Y depende de cada edad. O sea, a veces con los niños, pues en el juego te van a decir qué sucede en la dinámica familiar. Con adolescentes, pues es más fácil que te lo digan en una entrevista o similar, pero habrá que ver caso por caso, porque muchas veces el discurso va a estar viciado por el discurso del padre o el discurso de la madre. Exacto, y para cachar eso necesitas peritajes que lo sepan cachar muy bien, que lo sepan identificar perfectamente, porque uno de los principios básicos cuando hay menores de edad involucrados en un juicio es que se les escuche, que se tome en cuenta qué es lo que quieren, que se les tome en cuenta qué es lo que no quieren, sus sentimientos, su forma de ver, su forma de pensar y la relación con los padres. Pero aquí, ok, se escucha a los hijos, a los menores de edad. Pero ¿qué pasa si esa opinión que ellos están emitiendo se encuentra viciada? Puede ser por un tema de alienación parental. Que hay, por ejemplo, los niños, en lugar de decir, como sucedió en el caso, que los propios niños dijeron es que nosotros queremos seguir viendo a nuestro papá, ¿qué tal si en el caso, por llevar una convivencia de 2 años con su mamá, sin que el papá los pudiera ver, pues la mamá iba metiendo la espinita, 2 años, 2 años, 2 años, y finalmente, pues los hijos terminan generando odio, repulsión hacia el papá por todo esto que les ha estado metiendo la mamá, y al final en el juicio dicen, no, es que ya no quiero ver a mi papá, sin fundamento, ¿no?
solamente por esta alienación que ha venido perpetuándose durante todo este tiempo. Y es algo muy interesante que debemos de ver en este caso. ¿Quieren tocar algo más sobre alienación parental? Porque, ok. Bueno, la idea de la convivencia es que los niños sigan conviviendo con los dos padres. Cuando se disuelve el núcleo familiar, como lo repito, en una parte es el que tiene la guardia y custodia y el que tiene la figura del régimen de convivencia. Ahora, si las convivencias, en vez de ayudar al niño o niña o adolescentes, en vez de ayudarlos, los va perjudicando, esta figura desaparece. Pero surge una figura también de escuchar al menor. El menor tiene derecho en que en cualquier procedimiento sea escuchado. El juez tiene que determinar, no se va a basar en lo que dice el niño, sino va a escucharlo, lo va a consensuar y va a decidir qué es lo mejor para el niño. Entonces siento que también por ahí es una buena figura que surge mediante los derechos de los niños. En efecto, dices algo bien, bien interesante. El juzgador no va a hacer lo que dice el niño. Obviamente lo va a tomar en consideración, es algo que tiene muchísimo peso, pero no va a decir como voy a hacer todo lo que me esté diciendo el niño que quiere o no, porque justo pues puede correrse este tipo de riesgos donde hay alienación parental. Entonces, en ese momento pues tienen que mandar varias periciales, ¿no? Psicológicas para determinar si el niño está siendo sujeto a una alienación parental. Y pues bueno, yo creo que un tema bien interesante también de la sentencia que debemos de tocar es sobre las medidas correctivas. Aquí lo que viene diciendo el padre es como, yo le di una cachetada a mi hijo como medida correctiva y es mi derecho como padre y es mi libertad como padre implementar las medidas correctivas que yo quiera para educar a mis hijos. ¿Qué opinan al respecto? Antes de esto, nos vamos a corte porque estamos un poco cortos de tiempo, entonces regresamos con el tercer bloque sobre este tema que es bien interesante y me encantaría saber su opinión. Regresamos a Derecho a Disentir, donde estamos hablando de un tema muy interesante que sucede mucho, que es el derecho de convivencia del menor con sus progenitores. Estamos hablando, entrando en la materia, sobre las medidas correctivas que pueden implementar los padres para educar a sus hijos, ¿no? La chancla, la cachetada, el cinturonazo y ese tipo de cuestiones. ¿Y dónde está la línea, una medida correctiva que se puede permitir y dónde termina esa línea y empieza la violencia familiar? Entonces, Gemma, platícanos un poquito más de esto. Creo que también querías comentar algo sobre el derecho de los menores a ser escuchados en el juicio que estábamos abordando. Adelante. Sí, justamente, bueno, en la línea del derecho de convivencia, o cuáles son los elementos que tiene que adoptar el juez para tomar una decisión sobre si el niño o la niña, en este caso, o los niños tendrían que convivir con su padre, es su opinión y su derecho a ser escuchados. ¿Y qué se ha dicho sobre este derecho a ser escuchados? En principio, que se tiene que tener en cuenta dos cuestiones importantes. En principio es la edad. Y ojo aquí, porque esto es como un tema relevante, porque aquí los niños, o sea, había 2 niños que tenían 8 años, pero había 2 niños que tenían 13 y 15, si no mal recuerdo. Entonces ya estaban en una etapa de adolescencia que tenían una madurez, o se presume que un adolescente tiene una madurez un poco más concreta que un niño o niña de primera infancia. Entonces, bueno, retomar que este es un derecho, pero también es una garantía de los niños y niñas de ser escuchados, como en cualquier juicio, cualquier persona tiene esta garantía procesal, también es un derecho que se le reconoce a los niños y niñas. En efecto, es algo bien interesante eso que estás diciendo. Tiene mucho que ver con la madurez de la persona de la que se esté tratando. O sea, obviamente vas a ponderar de qué forma abarca más la opinión de un niño de 4 años o de 5 años a la de un adolescente de 15, ¿no? Entonces, es bien interesante eso que nos estás diciendo. Pasemos al tema de medidas correctivas de violencia familiar. Isis, cuéntanos un poquito lo de la sentencia y qué opinas. Justamente me parece que la sentencia es muy fuerte, no solo por los argumentos, sino como ya lo he venido mencionando, porque rompe con muchos paradigmas. El principal de ellos me parece que es el de educar con violencia.
porque creo que hemos venido incluso generaciones muy prontas, como la de mis papás o la de sus abuelos, en donde decía que realmente necesitaban mano dura para poder educar bien a un niño. Y bueno, esto es importante, interesante en la sentencia, porque justamente es lo que se venía discutiendo, que si las medidas correctivas que el papá ejercía a los niños adolescentes, como lo menciona Gemma, se tenían que considerar de tal forma violentos que esto permitiera que el régimen de convivencia se suspendiera. ¿Qué era lo que hacía el papá? Pues narraba en alguna ocasión que dejó al niño en un campo de fútbol solo, yo me imagino como para darle alguna lección, que también algunas ocasiones él se alteraba cuando iba manejando, que les gritaba, incluso que les daban nalgadas, manotazos, etcétera. Entonces la sentencia marca esto de los malos tratos a partir de una observación general, número 8, en donde la ONU relaciona argumentos que dice que estos malos tratos no tienen que ser, más bien realmente no le dan argumento a estos malos tratos para que los niños sean educados a partir de estos tratos, en donde menciona que no solamente un maltrato puede ser físico, sino también puede ser sexual, incluso psicológico, y que esto puede llegar a marcar al niño de una manera realmente terrible para su desarrollo integral. Por supuesto, es bien interesante esto que mencionas, porque es hasta dónde llega esta línea de corregir a tus hijos y dónde empiezas a ser violento y les empiezas a generar un daño que va a ir mucho más allá, que incluso puede generar un trauma. Supongo que Enrique nos va a poder hablar un poquito más a detalle sobre este tipo de cuestiones, sobre cómo las medidas correctivas a veces también pueden involucrar violencia y cómo sucedía, como decían con nuestros papás, que ellos decían como, no, yo sí necesitaba mano dura o el cinturonazo y por eso nos formamos de esta forma y somos fuertes y bla, 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 ¿no? Entonces, Enrique, háblanos un poquito de esto. Pues es que es muy, muy interesante. Creo que, güey, es que en qué momento la línea deja de ser línea, ¿no? Y creo que ahí va dependiendo mucho del el estilo parental de cada persona, ¿no? Que hay un tema, ¿no? El hecho de que suceda la violencia no significa que sea bueno. O sea, también habrá que revisar eso en algún otro momento. Que se puede educar sin violencia, claro y por supuesto. En lo que tú estás enseñando, voy a poner un ejemplo, con cualquier niño hay muchas cosas por ver, pero estás resolviendo que solo con golpes se arreglan las cosas, ¿no? Y podemos ver que no es así. Hay mucho de la idea de cómo nos fueron educados nuestros padres y de, bueno, como yo fui educado así, creo que es normal, pues así te voy a educar, cuando no es necesariamente así. Y digo, hay muchos tipos de violencia, lo retoma la sentencia, ¿no? Violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, el caso de que hayan abandonado a un niño, bueno, es que es un abandono, una forma de abandono en dejar a un niño solo en un parque de, pues, ¿qué le están diciendo? No, no me importa, quédate ahí, o creo que ahí es muy, muy pertinente revisar, pues, esas conductas que no son, necesarias para educar a un niño, ¿no? Y muchos van a decir, ay, esta generación de cristal, ¿no? Porque ya hasta pienso en que, ¿quién me va a decir esto, no? El hecho de que suceda no significa que es normal. Y hay muchas formas para ser padre. Muchos padres dirán, ay, es que a mí no me enseñaron. De acuerdo, nadie te enseña a ser padre, pero te pueden enseñar a ser mejor padre. Y eso es un tema muy interesante. Y creo que, por ejemplo, aquí habrá que tomar la voz de todos los niños, ¿no? Creo que hablamos mucho de madurez, pero ¿quién le duele más, ¿no? A un niño de 8 años que le acaban de golpear, a un niño de 5 que es la primera vez que lo golpean, ¿no? ¿A quién le duele más? Pues a ninguno de los dos, ¿no? Porque cada quien vive su dolor de cierta forma. Claro, totalmente. Justo es este tema de si la única forma que se puede educar a los hijos es a través de la violencia. Digo, siento que yo tampoco, por un lado, estoy tan legitimada para hablar de esto porque nunca he sido mamá y no he maternado y no sé lo difícil que es lidiar con niños pequeños, que supongo que su reto ha de tener. Pero también, por otro lado, dicen que una forma de poderlo llevar a cabo de una forma sana es la comunicación asertiva. Escuchar a los niños, oye, ¿por qué te sientes así? ¿O por qué estás haciendo este berrinche? ¿Qué es lo que quieres? Y como que enfocar su atención a otros lados, ¿no?
Y digo, para eso se requiere muchísimo, muchísimo conocimiento y muchísima preparación. Como bien dice Enrique, pues nadie prepara a las personas para ser papás o mamás. O sea, por lo menos puedo decir que por lo menos nuestras mamás o nuestras abuelas a nuestra edad ya tenían hijos. Pues nosotros, pues no, o sea, todavía nos va a faltar quizá mucho tiempo para que optemos por tener hijos. Y pues si a mí me ponen ahorita a un niño, a una niña de 3 años, a hacer berrinche, la verdad es que yo no sé qué haría. O sea, obviamente se tiene que optar por los medios de no violencia, pero no es algo sencillo tampoco hacer esta comunicación asertiva con un menor de edad y también depende mucho de la madurez de la persona. Pero, a ver, justo aquí también la sentencia mencionaba sobre el riesgo que había de que el padre pudiera ser violento con los dos hijos pequeños, que ahí no había una relación tan violenta, pero cómo se tomaba en cuenta este riesgo del poder ser violento. Entonces, Tony, cuéntanos un poquito, la sentencia habla y se menciona en estos casos sobre el estándar de riesgo de violencia. Sí, claro, como lo comentaron los compañeros, a veces olvidamos, ¿no? Nos enfocamos un poco más en los progenitores, pero yo siento que olvidamos un poco a los niños y niñas y adolescentes. Entonces, el sujeto es de derecho, es para los niños, no son objeto de derecho. No vamos a guiarnos en lo que los padres crean que son convenientes para educar a los hijos, sino yo creo que de acuerdo a la Convención de los Derechos de los Niños, siento que tienen que crecer en una forma y en un ámbito de estar bien, estar en un pleno desarrollo físico, mental, sanos y saludables, sin ningún índice de violencia. Y bueno, pero para esto, ¿qué es la violencia familiar? O sea, son golpes o tal vez son gritos, ataques emocionales, agresión, no sé, psicológica, pero también no puede ser directamente hacia los niños. El daño o riesgo de la violencia también puede ser por presenciar violencia entre sus progenitores. ¿Por qué? Porque los niños sienten, los niños perciben, escuchan, y yo siento que también ahí viene, y por eso surge la figura de estándar de riesgo. ¿Qué es un daño y qué es un riesgo? Por eso es que con este estándar se mide hasta si uno de los progenitores puede llegar a dañar físicamente, emocionalmente a los niños. Pero bueno, también la sociedad dice, oye, baja un poquito el estándar de riesgo, ¿no? O sea, porque yo tal vez le pueda dar una bofetada, una nalgada a mi hijo y no por eso ya estoy haciendo violencia familiar. Entonces, el riesgo es para medir y también se tiene que acreditar los daños del menor, o sea, también no es algo que, que alguien de los progenitores diga o que con el simple hecho de su palabra sea que le crean que el hijo sufre agresiones físicas o emocionales. Se tiene que acreditar y para esto se tiene que producir un daño ante ellos. Eso es el riesgo entonces ese es el riesgo es la medición del riesgo. También hay razones suficientes que entienda la corte dónde tiene que hacer o tal vez quitarle el régimen de visitas o tal vez quitar la guardia y custodia. Para eso es el régimen, es el estándar de violencia, para medir hasta el futuro hacia donde van los niños. En efecto, es algo súper, súper importante en la sentencia. O sea, hasta dónde se acredita este daño. Y es algo que aquí quiero traducirlo ya en lo que narra la sentencia. Aquí vienen diciendo, bueno, los hechos de violencia por parte del padre a sus hijos fueron gritos, que manejaba rápido, como bien habían dicho, y que los niños se asustaban, que lo dejaran abandonado en un campo de fútbol, que le dieran una cachetada, que le dieran unas nalgadas, creo que esas ya las dije, pero pues bueno, son estos hechos que dice la madre, pues eso es una forma de ser violento del padre. Pero, independientemente de estas cuestiones, de estas actitudes, los niños dicen, quiero seguir viendo a mi papá. Y por eso es que no se suspende el régimen de visitas y le permiten al padre seguir viéndolo. Pero aquí justo hay un voto de la ministra Olga Sánchez Cordero, donde menciona, es que para mí ese tipo de actos sí constituyen violencia y para eso es suficiente para que se suspenda
el régimen de visitas. Isis, cuéntanos un poquito más, ¿qué opinas sobre esto? Para ti, si constituiría violencia o de qué va. Sí, pues bueno, para dar el panorama general del voto, es un voto concurrente en donde la exministra justamente planteaba el argumento de que está a favor de la sentencia, en donde la sentencia dice que si el interés superior del menor tiene la posibilidad de restringir la convivencia con un padre cuando exista la posibilidad de que éste pueda ejercer violencia a sus hijos. Entonces, esto es lo que determina la sentencia. Sin embargo, dice que debe de existir, y es en lo que no está de acuerdo la ministra, una posibilidad de máxima de estos malos tratos. Es decir, la ministra no está de acuerdo que le dicen, sí, el interés superior está frente al derecho de convivencia. Aquí se están enfrentando estos dos derechos. Sin embargo, existe algo en derecho que lo dicen en la sentencia, el principio minimis o principio mínimo, es decir, que se va a encargar de las trivialidades que puedan sí o no existir dentro de este conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente esas conductas o actos de violencia son suficientes para determinar que pueda cancelarse el derecho de convivencia con el padre. Entonces, lo que dice la ministra es, sí, el interés superior restringe el derecho de convivencia, sin embargo, no se va a ocupar de trivialidades. Y en este caso, lo que los ministros analizan es que no son suficientes los actos para determinar que el régimen de convivencias se pueda nulificar o no se pueda llevar a cabo para con su papá. Es por ello que también regresando a la sentencia, es importante que la convivencia que se va a dar ahora con los niños, porque si se modifica el régimen de convivencias, tiene que ser en uno de estos centros de convivencias del tribunal, en donde esta convivencia va a ser supervisada por psicólogos, por peritos, etcétera, policías, etcétera, que estén viendo que los niños realmente lleven una convivencia estable. Entonces, a grandes rasgos es lo que menciona el voto. Totalmente, es algo que se tuvo que ponderar en la sentencia. A ver, ¿qué pasaría? ¿Cuánto daño causarías con las opciones que hay? Si suspendes el régimen de visitas, podrías causar un daño a los niños porque dejan de ver al papá que quieren ver, que ellos tienen las ganas de ver. Y por otro lado, si siguen conviviendo, pues el padre puede llegar a ser violento en algún punto. Entonces, yo creo que la sentencia da una solución adecuada. Se sigue con el régimen de visitas, no se suspende, pero van a ser vigiladas. Entonces, pues ya tiene que acudir a un centro especial del gobierno para que no los abandone de nuevo en un campo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues estás en este centro, aquí te quedas, aquí convives y pues así sucede en la sentencia. Nos quedan pocos minutos para terminar con este programa, muy, muy breves, 2 minutos, de hecho, bien breves. Entonces, me gustaría saber brevemente sus conclusiones sobre este caso, esta sentencia, lo que ya hemos platicado. Empezamos contigo, Enrique, brevemente. A manera de resumen, creo que es importante el interés superior del menor en todo caso y bueno, creo que la responsabilidad de cuidar la infancia no solo recae en los padres, sino de todo el sistema, bueno, el macrosistema social en el que estamos envueltos, llámese escuelas, llámese público en general, para poder garantizar que esto se cumpla. Perfecto. Gracias, Enrique. Tony, tu conclusión muy breve, por favor. Sí, claro, a mi juicio pienso que estuvo bien la sentencia, ya que la convivencia entre ambos padres hace el crecimiento del menor a una vida plena y goce de derecho. Y bueno, mientras tanto no se acredita alguna violencia ya un poco más severa, yo siento que está bien que conviva con los dos padres. Muchas gracias, Tony. Gema, tu conclusión. Sí, creo que estaría de acuerdo porque el centro de convivencias es el punto medio para resolver el conflicto y no dañar a los niños, niñas y adolescentes. Y solamente precisar que en este ámbito de violencia es importante erradicarlo, sobre todo en las etapas de infancia para las futuras generaciones, sobre todo en temas de género en casos de niñas, niños y adolescentes. Perfecto, muchísimas gracias, Gema. Isis, terminamos con tus conclusiones.
Considero que los niños definitivamente mueven al mundo y me quedo de la sentencia que educar no significa tener que maltratar, también que la opinión de los niños realmente es importante, por eso hay protocolos que incluso la Corte tiene establecidos y que el derecho de convivencia siempre tiene que respetarse para una mejor integridad de los menores y su crecimiento. Perfecto, muchísimas gracias, Isis. Retomo lo que todos ustedes han estado comentando y es bien interesante. Es siempre tomar en cuenta a los menores de edad. Como aquí lo vemos, el interés superior del menor, lo que dicen, lo que sienten, es importante, todo el mundo lo debe tomar en cuenta. Y pues bueno, también los padres deben de jugar un papel importante en este tipo de casos. Me dio muchísimo gusto estar en este programa con ustedes. Fue algo muy nutrido, algo muy padre en cuanto a escuchar desde distintas perspectivas todas sus opiniones sobre este tema en concreto. Y pues bueno, los esperamos en un próximo programa en este foro. A mí me encantaría. Y pues bueno, hemos terminado con este programa de Derecho a Disentir. Hablamos sobre el derecho de convivencia de los menores con sus progenitores y bueno, toda la importancia de la violencia familiar y que se debe tomar en cuenta, escuchar a los niños, niñas, adolescentes y pues bueno, cómo las labores de cuidado y de educación no significan o no tienen que significar violencia. Yo soy Jimena Jiménez, esto es Justicia TV. Nos vemos a la próxima.